Hola, ¿qué tal, seguidores del Observador en las diferentes redes sociales? Gracias por su compañía. Les saluda Alan Arroyo. Vamos a estar en esta dinámica de ir compartiendo diferentes entrevistas para analizar temas más a profundidad de esos temas que han sido noticia en los últimos días. Así que los invitamos a que siempre estén pendientes de las diferentes redes sociales y que ingresen también a nuestro sitio web del Observador para poder enterarse de primera mano de todo lo que sucede en Costa Rica, en el mundo y en información deportiva. Para esta tarde de viernes nos vamos a ir a Perú, que ha sido noticia en estos últimos días. País sudamericano de poco más de 33 millones de habitantes y que ha estado sumergido en noticias durante esta semana, en la polémica, en una crisis política. Si yo le repaso los siguientes nombres, nos puede parecer absolutamente normal. Pedro Pablo Kuczynski, también Martín Vizcarra, Manuel Merino, que solo estuvo 5 días en el poder, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, ahora Dina Boluarte. Esos son los presidentes y presidenta en este caso de Perú, primera mujer que llega a la presidencia de este país sudamericano. Hasta ahí puede sonar absolutamente normal la lista de presidentes en los últimos años. Pero si yo le digo que son los presidentes de los últimos 6 años, 6 nombres, 6 personas en 6 años, ahí sí cambia el panorama. Ahí nos dice que algo político y una crisis muy pronunciada está sucediendo en Perú. Me parecería que es récord, ¿verdad? Ese número de presidentes en tan corto periodo, que sea don Carlos Cascante, analista de la Universidad Nacional, experto en toda esta dinámica internacional, que nos comente realmente si es récord y qué está sucediendo en Perú con las noticias de estos últimos días. Don Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo de El Observador. Un gusto, Alan. No les sabría decir si es un récord, pero sí es muy claro que estamos frente a una situación de inestabilidad política en el Perú que ya se extiende por más de 6 años, en los cuales el sistema político peruano no logra conseguir una estabilidad que permita que sus gobernantes se mantengan en el periodo presidencial establecido por la Constitución. Eso se puede deber a muchos elementos, Alan, pero en general podríamos hablar de tres elementos que a mí me parecen determinantes. El primero es la inestabilidad del sistema de partidos. Eso es un fenómeno ya un poco más largo. Estamos hablando que esa inestabilidad en los partidos comienza con el golpe de estado de Fujimori en el 92, se prolonga durante el gobierno de Fujimori, donde los partidos políticos tradicionales terminaron de caer, y posterior al gobierno de Fujimori hay una enorme cantidad de partidos políticos, fuerzas políticas de izquierda, de derecha, herederos del Fujimorismo, herederos del APRA, herederos de las fuerzas políticas tradicionales del Perú. El segundo elemento es la composición institucional del Perú. El Perú tiene un régimen que es semiparlamentario. ¿Qué es esto? Que tiene características del régimen presidencialista, pero que también tiene características del régimen parlamentario. Eso implica, por ejemplo, que en determinadas circunstancias el presidente puede disolver el parlamento y en otras circunstancias el Congreso puede destituir con cierta facilidad al presidente. Eh, con cierta facilidad porque las causales son tan abiertas que si se consiguen los votos, digamos que no hay contrapeso a la decisión del Parlamento de destituir al presidente. Y el tercer elemento ya es muy coyuntural de los últimos 6 años y consiste en que ya los electorados peruanos están muy cansados de la política, muy cansados del sistema, y eso hace que los presidentes pierdan un elemento fundamental para mantenerse en el poder, que es su legitimidad electoral. Entonces se gana por muy poco porcentaje, se va a una segunda ronda donde el resultado no es apabullante
y los que votaron por ese presidente electo rápidamente pierden el encanto con este y empiezan las denuncias de corrupción y muy rápidamente pierden la capacidad de sostenerse en el cargo. Sí, que fue lo que le pasó a Pedro Castillo. Esta lista de presidentes que le daba al inicio, en promedio un año estuvieron en el poder, algunos menos, en el caso de Pedro Castillo, 16 meses en el poder, pero desde un inicio don Carlos estuvo asediado por el Congreso con múltiples denuncias, entiendo que 3 intentos de destitución, hasta que llegó este episodio de la semana, donde él primero disuelve el Congreso con esa potestad que usted nos explicaba tiene el presidente, pero adelantándose a lo que ya se lo que ya se esperaba en la tarde, que era la destitución. ¿Cuál es en este momento, y regresando al tiempo presente, la situación en este momento de Perú y cómo lo podemos explicar a los seguidores? Es interesante. Hay varios elementos que hay que tomar en cuenta para entender por qué el intento de Castillo no prospera. En primer lugar, no contó con el apoyo del ejército ni de las fuerzas de policía. Y por las denuncias que salen casi inmediatamente de utilización de la casa presidencial para fiestas sexuales y cosas de este tipo, está claro que los cuerpos de inteligencia tampoco lo querían, es decir, querían sacarlo. Ese es un primer elemento que yo creo que es medular, porque las Fuerzas Armadas han sido el pilar para sostener este tipo de intentos en años pasados. En segundo lugar, es un candidato que llega al poder mediante una coalición de izquierda conformada por un partido político de izquierda, Perú Libre, si no me equivoco, pero con una conglomeración, con un conglomerado de sindicatos de la educación de sectores rurales, de los cuales Pedro Castillo es un importante líder. Esta coalición se rompe muy rápidamente, no más entrar Castillo, y Castillo termina gobernando con una minoría escasa en la Asamblea Legislativa. Entonces, desde el punto de vista de sistemas de partido, su propio partido o su propio conglomerado electoral se divide. Tiene en contra al Fujimorismo, que ha perdido las elecciones de segunda ronda. Keiko ha perdido las elecciones de segunda ronda. Y el partido de Keiko en el Congreso, que es bastante más grande que el de Castillo, ha desarrollado toda una política de atacar al gobierno, porque lo que Keiko quiere es forzar elecciones lo más rápidamente posible para volver a intentar acceder a la presidencia del Estado. Y por último, las bases electorales de Castillo, que son bases que votan por él, especialmente en las zonas rurales, bajo la promesa de que se van a hacer una serie de reformas, especialmente en la distribución de la tierra, muy rápidamente ven que Castillo no va a poder cumplir sus promesas, que Castillo incluso hace cambios en el gabinete para favorecer a los grupos económicos más poderosos del Perú y rápidamente reduce su popularidad, quedando alrededor de un 35% en el campo y un 20% en Lima. Entonces, estos elementos hacen que Castillo ayer creo yo que tome una decisión desesperada intentando, no sé si mal informado o esperando un milagro, pero no reunía las condiciones que en otros momentos presidentes del Perú han tenido para hacer este tipo de movimientos. Hace 2 años, Pedro Vizcarra, que también después renunció, o fue destituido, perdón, hizo este movimiento, pero lo hizo con bastante más apoyo popular, con el apoyo de los generales y con el apoyo de los jefes de policía. Entonces logró sostenerse por un año más. Pero en realidad Sí. también su popularidad decayó y volvimos a este fenómeno que estamos viendo con Pedro Castillo en este momento. Sí, según los últimos datos que leía esta mañana, 70% de desaprobación tiene en este Sí, momento, tenía sí, sí. Pedro Castillo, altísimo, maestro de izquierda, como ya lo mencionaba don Carlos. Ahora, en esta nueva dinámica, han pasado 6 años de estos constantes cambios de gobernante en Perú.
¿Qué puede cambiar, don Carlos? ¿Qué puede ser diferente ahora con esta primera mujer en asumir la presidencia? Abogada de 60 años, era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Habían roces ya con la agrupación que los llevó al poder, diferencias, y es la primera también en levantar la voz y decir lo que está haciendo Pedro Castillo es un golpe de Estado. Fue la primera, sabiendo también que posiblemente en la tarde iba a ser ya nombrada presidenta de la República. ¿Qué puede cambiar en esta nueva coyuntura política? Ella ha hecho un llamado a la unidad, a restaurar el país, ha pedido tiempo también al Congreso, un tiempo prudencial para decir renovar el país, renovar a Perú, pero ¿qué puede hacerse diferente en una coyuntura que ha sido de crisis política constante en los últimos 6 años? Vea, le diría yo que muy poco. De hecho, el llamado que hace ella a que no salga la idea de la convocatoria a elecciones adelantadas revela que hay una percepción por parte de Dina Boluarte que en cualquier momento le ponen una moción de vacancia para convocar elecciones adelantadas. Creo que las posibilidades de que termine el periodo electoral son discretas, son reducidas, porque como le he comentado, la ambición, especialmente del fujimorismo, de retornar al poder es muy grande. Y siendo muy honesto, es la principal fuerza política del Perú, no para ganar en primera ronda, nunca ha sido capaz de ganar en primera ronda, pero sí forzar segundas rondas hasta que finalmente logre ganar. Em, Decían algunos estudiosos y analistas peruanos que lo que más les preocupaba es que en este fenómeno de desencanto, movimientos de extrema derecha podrían ser parte de buscar el control del Perú, y cuando se refieren a eso, se refieren posiblemente a una Keiko Fujimori más empoderada, incluso más lanzada hacia la derecha, que ya es bastante de derecha. Entonces, eso era una posibilidad de salida. Por otra parte, Boluarte no cuenta con una bancada muy pequeña para sostenerse, entonces tendrá que hacer lo que hizo Castillo para sostenerse durante un año, negociar con los otros partidos que no le voten la moción de vacancia, y eso en realidad debilita el gobierno de ella. Por otra parte, hay un elemento que en Perú se discute poco, pero es muy importante. Bueno, dentro de Perú sí se discute, pero afuera tal vez no lo sentimos tanto, que es los orígenes de Pedro Castillo. Pedro Castillo es de Cajamarca. Cajamarca es una zona rural en el Perú con una gran cantidad de grupos indígenas, y a Pedro Castillo le juegan ese discurso racista desde Lima. Entonces es un elemento interesante, a tomar en cuenta, que también cae sobre la izquierda peruana en algunos casos, de forma tal que las condiciones para tener un gobierno estable son pocas, son escasas. Sí, es complejo realmente el panorama. La nueva presidenta peruana, abogada de 60 años, primera mujer que asume este puesto, no deja de ser histórico ese elemento, pero con un panorama muy complejo. Y de hecho, en las últimas horas y días, ayer jueves, se reportaban fuertes protestas en Perú. Aquí en la transmisión podemos ver algunas imágenes de esas manifestaciones también que se han ido generando, principalmente en la zona rural, fuera de Lima. Se estaban reportando esos enfrentamientos, una sociedad peruana muy dividida, como bien ya don Carlos nos ha podido explicar. Ahora, don Carlos, dos últimas consultas en esta coyuntura. ¿Cómo afecta lo que sucede en Perú el resto de la región? Algunos países ya lo han reconocido y es que los elementos que se han ido dando están dentro del manejo político de Perú. Esto de disolver el Congreso, esto de destituir al presidente, es parte de las reglas que ya tiene la política Ujú. peruana. Países como Costa Rica, bueno, ya han reconocido de hecho este nuevo gobierno y se mantienen a la espera de lo que vaya sucediendo. Sí, una repercusión en Costa Rica es el retraso en este proceso para ingresar a la Alianza del Pacífico, que recordemos estaba previsto ahorita en diciembre, una reunión en Perú y el presidente Chávez y también el presidente mexicano
ya confirmaban la suspensión. Pero para una región latinoamericana que ha estado tan convulsa este 2022 en el campo político, con elecciones en otros países también, Colombia, Brasil, ¿cómo viene a afectar, mover esta situación peruana? Bueno, usted ha dado en el clavo, todo lo que es Alianza Pacífico ha vivido retrasos en su proceso, que no solo afectan a Costa Rica, sino al resto de la Alianza del Pacífico, porque no pueden tomar decisiones sin el Perú. Y, por ejemplo, a Pedro Castillo le jugaron, la Constitución del Perú establece, como establecía la costarricense, hasta hace creo que unos 20 años, que para salir del país el presidente le tiene que pedir permiso al Congreso. Y a Pedro Castillo no le daban permiso de salir, entonces se tuvieron que retrasar reuniones de la Alianza del Pacífico. Digamos, habrá que ver cómo se alinea el Congreso para hacerle la vida un poco difícil a Dina Boluarte, que además el hecho de que sea la mujer, la primera mujer presidente en una sociedad bastante conservadora como la peruana, creo que le puede jugar también en contra. Eso es un primer elemento. El segundo gran elemento que hay que tomar en cuenta acá es que la izquierda de Pedro Castillo era una izquierda muy lejana, por ejemplo, a la colombiana de Petro, a la chilena, no solo por las posiciones diferentes que tenían en torno a ciertos elementos de derechos de minorías, etcétera, con Boris, pero también Perú y Chile tienen, digamos, una relación que no es fácil por la frontera, por los mares, por un montón de situaciones. Entonces, la inestabilidad hace que eso se vuelva más complicado de manejar. Entonces, sí hay una afectación a los países cercanos. Sí hay que tomar en cuenta una cosa, Alan, ya los peruanos se han acostumbrado a eso. De hecho, en los estudios de opinión, cuando se habla de qué es lo que más le preocupa a los peruanos, en realidad es la economía, no tanto el sistema político. Ya se han acostumbrado a esta inestabilidad. Pero la inestabilidad de un país genera migración. Y ahí, digamos, la migración a Europa, la migración a los Estados Unidos aumenta y eso trae consecuencias para los que estamos en el medio de los caminos y las rutas migratorias, de forma tal que sí, que hay que tener con qué claridad que en un mundo tan interconectado, de alguna u otra forma, estos sucesos de inestabilidad política generan olas de migración y que eso en determinado momento causa afectación por la incapacidad de dar atención a tanta gente, por los sentimientos xenofóbicos que se producen. Entonces sí hay que ponerle mucha atención a estos sucesos. Sí, siempre hay que estar muy, muy pendientes. Don Carlos, y finalmente, no me malinterpreten, hay que guardar todas las distancias. Este proceso de Perú, como bien lo ha explicado don Carlos, viene de hace mucho tiempo, es un acumulado de situaciones, de decisiones. Hay varios presidentes también muy cuestionados por hechos de corrupción en el pasado. De hecho, leía esta mañana Pedro Castillo está en este momento detenido, se le dictaron 7 días de prisión momentáneo. La fiscalía lo acusa de rebelión y también de conspiración, inclusive está en el mismo centro penal que otros políticos también de Perú que han tenido que enfrentar Ujú. procesos en las últimas décadas. Así que es un proceso de muchas décadas, pero sí nos da algunas señales y reitero, mantengo las distancias, por ejemplo, con Costa Rica, pero este descontento ciudadano, este aumento de partidos políticos y debilitación de los partidos políticos, don Carlos, pueden ser señales también para Costa Rica, para el resto de países de la región, de elementos que hay que prestarle atención, que no se dan de inmediato, pero con el paso del tiempo se pueden ir acumulando. Y los expertos han dicho, bueno, de la poca fortaleza que tienen en este momento acá en el país los partidos políticos. Sin duda, Alan, si nosotros ponemos esto en el plano latinoamericano de la situación de la democracia, nos dice que en general Latinoamérica está tendiendo a democracias débiles. Y uno de los elementos que caracteriza a las democracias representativas débiles es la debilidad de los partidos políticos.
¿Por qué? Porque cuando hay debilidad en los partidos políticos es muy difícil gobernar. Y no me refiero a que haya ausencia de partidos, no me refiero a que sean demasiados partidos. En realidad el problema no es que haya demasiados partidos. El problema es que haya poco o muchos movimientos, muchos partidos son débiles. Y cuando los partidos son débiles, simplemente se dedican a buscar elecciones. Cuando llegan al poder, no tienen equipos de gobierno, no tienen claramente establecidas las agendas con que van a negociar con los otros partidos, y entonces la posibilidad de gobernar con cierto grado de orden, con cierto grado de línea de gobierno, se vuelve más complicado. Y cuando no hay esa estabilidad de línea de gobierno, cuando es muy difícil llegar a acuerdos porque los partidos cambian de visión un día sí y el otro también, que es el caso de, por ejemplo, Castillo, que pasó de la izquierda a la derecha en su política económica, pues los electorados empiezan a decir, bueno, aquí lo mejor es que llegue alguien, no un partido, alguien, persona que ponga orden. Y eso sí puede llevar a manifestaciones de autoritarismo político. Y aunque mucha gente desearía vivir bajo el autoritarismo político, en general creo yo que es porque no, en el caso costarricense, no hemos vivido bajo autoritarismo político y nos suena muy tentadora la idea. Yo le daría la pregunta a sociedades que ya han tenido ese tránsito, ¿verdad? Sí, siempre la democracia, con todas sus debilidades, será siempre una mejor opción. Eso es lo que queremos también con esta dinámica de entrevistas, un hecho que para nosotros puede sonar muy lejano y esa es la situación de Perú y está sucediendo en Sudamérica. Sorprendente, sí, porque Costa Rica no está acostumbrado a vivir ese tipo de situaciones de tanta inestabilidad política, menos presidentes que no terminan su mandato, pero sí queremos traerlo acá al presente, a nuestra situación, analizarlo, entenderlo mejor y por eso nos vamos a estar también fortaleciendo con los buenos apoyos de los analistas, en este caso, don Carlos Cascante, para que siempre estén pendientes de las diferentes transmisiones y todo el material que compartimos en El Observador. Don Carlos, gracias por estos minutos. Vamos a estar siempre muy pendientes. Esto en Perú apenas comienza. Y bueno, cerrando ya el año y esperando todo lo que nos traiga el 2023 en materia de política internacional. Un gusto, Alan, estar con ustedes y los oyentes, lectores y demás del observador. En este mundo multimedia uno no es solo oyente, es lector, es un montón de cosas. Un placer. Gracias, don Carlos Cascante, analista internacional de la Universidad Nacional, con nosotros en esta tarde de viernes. Los invito a que estén pendientes y que ingresen constantemente al observador.cr. Ahí usted tendrá todo el repaso de informaciones de Costa Rica, el mundo, el campo deportivo, sociedad, espectáculos, actividades también para el fin de semana. Un menú muy variado que compartimos todos los días y constantemente se actualizan las informaciones. Gracias a todos por su compañía. Feliz fin de semana. Agradecer también a Alonso Solano por todo el apoyo técnico para esta transmisión. Que la pasen muy bien. Feliz viernes.